Si te digo Ryan Reynolds, seguramente pensás en el simpático y carismático actor. Básicamente el Deadpool de la vida real, el marido perfecto de Blake Lively, el que se la pasa tirando chistes en Twitter y haciendo comerciales con humor que parece súper espontáneo. Pero, ¿qué pasaría si te digo que la imagen perfecta de Ryan es solo eso? Una imagen, que detrás de esa sonrisa de marketing se esconde alguien obsesivo, controlador y capaz de arruinar carreras enteras con un par de llamados. Porque sí, el tipo puede venderte un jean con una broma bien armada, pero también puede mover hilos en Hollywood para destruir a alguien si siente que no le conviene. Y eso es exactamente lo que pasó con Justin Baldoni. Estamos hablando de chantaje, manipulación, amenazas y jugadas sucias al nivel de un villano de película de Hollywood, pero sin guión ni cámaras de por medio. Y lo más heavy, hay pruebas, hay conversaciones filtradas y hay un quilombo legal gigante detrás. Esto no es solo un rumor, no es chusmerío barato, es una historia que está dejando al descubierto cómo se manejan las cosas en las sombras en la industria del cine. Y lo peor de todo es que el escándalo sigue escalando. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y pará, si recién te enterás de esta historia, no te preocupes, tu amigo Juanito, tu querido Juanito, al servicio del público siempre. ¿Está pasando algo? No tenés que venir a pedirme que te hable de eso. Ya sabés que acá se va a hablar de eso, así que primero te voy a dar un pequeño resumen de cómo llegamos a este punto y después entramos en los detalles perturbadores. Para los que cayeron en la conversación tarde, esto va rápido. Ryan Reynolds no quería que su esposa Blake Lively trabajara con Justin Baldoni en la película It Ends With Us. ¿Por qué? Porque Ryan estaba paranoico de que Blake y Baldoni tuvieran química fuera del set. El tipo no solo se quedó con la duda en su casa, sino que llevó su paranoia a otro nivel. Presionó para cambiar fechas de filmación, frenó el rodaje e incluso usó su influencia para ensuciar a Baldoni en la industria. El conflicto escaló cuando Ryan intentó interferir directamente en la producción de la película, mandando mensajes a Baldoni con sugerencias disfrazadas de favores y pidiendo ajustes en la agenda de filmación. Pero cuando no consiguió lo que quería, pasó a la ofensiva, usando su poder en Hollywood para hacerle la vida imposible. Y esto no es solo chisme de pasillo. Documentos filtrados y mensajes privados confirman que hubo manipulación y maniobras de presión por parte de Reynolds. Si lo de Ryan Reynolds hubiera sido solo un problema de celos, estaríamos hablando de un drama de pareja que le ha pasado a cualquiera. Pero el tipo llevó esto al extremo, usando su poder en la industria para tirar flechas para todos lados. Movió hilos en agencias de talento, manipuló ejecutivos, para todos lados tiró. ¿Y qué pasó? Bueno, él intentó de cancelar a Baldoni, que cuando empezó esta historia, Baldoni estaba cancelado. Estaba empezando a ser cancelado. Uno de los momentos clave de toda esta historia es cuando Ryan Reynolds exigió cambios durante el rodaje de It Ends With Us. Su excusa, que nunca había estado tanto tiempo lejos de Blake, la estaba pasando muy mal y algo pasaba que le incomodaba que estuviera tanto tiempo con un tal Justin Baldoni. Literalmente intentó reestructurar todo el rodaje para poder acomodar sus propias inseguridades. En mensajes filtrados se ve cómo Ryan le escribía directamente a Baldoni, disfrazando sus exigencias como favores entre amigos, pero dejando en claro que si no conseguía lo que quería, podía hacerle la vida imposible. Esto no se limitaba solo a fechas de rodaje, también intentó bloquear las oportunidades de Baldoni en Hollywood, haciendo correr rumores que lo dejaban mal parado. Pero lo más turbio fue el intento de forzar a Baldoni y Wayfarer Studios a firmar un comunicado en el que asumían toda la culpa de los problemas en la producción. La idea era proteger la imagen de Blake Lively y Ryan, echándole toda la responsabilidad a Baldoni. Un movimiento sucio y desesperado que por suerte no funcionó. Este no es el típico caso de un actor con ego. Acá estamos viendo a un tipo que intentó jugar a ser un titiritero de la industria, manipulando narrativas y amenazando carreras para salirse con la suya. Y lo más loco de todo es que por primera vez su estrategia no le salió como esperaba. Si en Hollywood algo importa más que el talento, es la percepción pública. Acá no gana quien tiene la razón, sino quien logra imponer su versión de los hechos en los medios. Y eso es exactamente lo que intentó hacer Ryan Reynolds hasta que todo se le fue de las manos. En lugar de quedarse callado mientras su carrera peligraba, Justin Baldoni tomó una decisión que sacudió Hollywood. Hizo pública la demanda y los mensajes filtrados. Normalmente los escándalos en la industria se manejan en privado con acuerdos bajo la mesa, pero esta vez no fue así. Baldoni exhibió el juego sucio de Ryan Reynolds y dejó que la gente viera la
la realidad sin filtros. Esto fue un golpe directo a la imagen de Ryan porque la percepción pública cambió en cuestión de horas. Lo que antes eran solo rumores de que Reynolds era controlador se convirtió en pruebas documentadas y eso hizo que los aliados de Ryan empezaran a tomar distancia. Con la filtración de los mensajes, Blake Lively también quedó en la mira. Su equipo de PR intentó vender la idea de que ella era una víctima en todo esto, pero los textos la dejaron expuesta como alguien que jugó un papel clave en las movidas de su marido. Lo que parecía un caso más de drama en Hollywood se convirtió en una crisis de imagen para Ryan Reynolds. Su figura de buen tipo simpático quedó completamente destrozada y ahora el público lo ve como un actor controlador, manipulador y obsesivo. El caso de Justin Baldoni, Blake Lively, no es el primer caso alrededor de Ryan Reynolds que nos daría una pauta, una visión de que tiene algunos problemitas de control. Si volvemos en el tiempo, y quizás ni siquiera lo sabías o no te acordás, Ryan estuvo en pareja con Scarlett Johansson. Y no solo estuvo en pareja, estuvieron casados entre el año 2008 y el año 2011. Y sucede lo mismo que con Blake, una relación que al principio parecía perfecta, bueno, incluso mucho más perfecta que la que tiene ahora, porque ella era mucho más famosa y mucho más exitosa, mucho mejor actriz que lo que es Blake Lively. Era la relación perfecta, pero en la realidad puertas para adentro era completamente diferente. Y aunque Scarlett nunca salió a hablar mucho públicamente, sí hizo alguna que otra declaración y básicamente lo que dejó entrever es que fue una relación marcada por el control y en parte también por el resentimiento. Después de su divorcio, Scarlett mencionó en entrevistas que su matrimonio con Ryan la hizo sentir competitiva con su pareja y que la dinámica de la relación se volvió insostenible. Para una actriz de su calibre, que ya era A-list en la industria desde los 19 años, no es difícil imaginar qué estaba pasando. Ryan no podía lidiar con que su esposa tuviera una carrera más exitosa que la suya. En aquel momento, Johansson protagonizaba grandes producciones como Iron Man 2, consolidándose como una de las actrices mejor pagas y más influyentes de Hollywood. Mientras tanto, Ryan tenía una carrera más inestable. Películas como Green Lantern fueron fracasos rotundos y su imagen de chico gracioso no terminaba de despegar. La inseguridad y el ego herido de Reynolds habrían sido un factor determinante en el deterioro de la relación. Si miramos el escándalo actual con Baldoni, las similitudes saltan a la vista. Reynolds parece ser un hombre que necesita mantener el control sobre su pareja, hasta el punto de influir en su vida profesional para asegurarse de que nada amenace su posición. En el caso de Scarlett, su carrera despegó aún más después del divorcio, algo que seguramente golpeó el ego de Ryan. Hay otro detalle llamativo en esta historia, el bromance que Ryan Reynolds ha cultivado con Hugh Jackman a lo largo de los años, supuestamente basada en la comedia y en chistes pesados entre ambos. Pero hay algo más detrás. Jackman trabajó con Scarlett Johansson en The Prestige del 2006, una película en la que compartieron varias escenas juntos y donde ambos se llevaban increíblemente bien. Según rumores de la industria, Ryan nunca estuvo cómodo con la relación profesional entre ambos, al punto de guardar resentimiento hacia Hugh por haber trabajado con su esposa. Lo curioso es que años después del divorcio, Reynolds construyó esta rivalidad de chiste con Jackman, llevándola a campañas publicitarias, redes sociales y entrevistas. Lo que muchos ven como una simple broma entre amigos, en realidad podría ser un resentimiento mal canalizado por la inseguridad que sintió en su matrimonio con Scarlett. Cuando comparamos el caso de Scarlett Johansson con lo que ocurrió con Baldoni y Blake Lively, es imposible no notar las coincidencias. En ambos casos, Ryan parece haber sentido la necesidad de controlar la narrativa, de asegurarse de que su pareja no estuviera fuera de su alcance y de usar su influencia para moldear su entorno de acuerdo con sus propios intereses. Si hay algo que nos ha enseñado Hollywood es que cuando explota un escándalo hay como un efecto dominó que se empieza a llevar un montón de piezas. Y escucha bien hasta dónde llegó la onda expansiva de este quilombo. Hasta Taylor Swift. Así es, la mismísima reina del pop. Pará. Producción, ¿es la reina del pop? No lo sé, tú dime. Me dicen ahí atrás de cámara que no saben. ¿Quién es la reina del pop? Todo el mundo se autodenomina la reina, la princesa, la no sé qué. Bueno, coméntame. ¿Es la reina del pop? Y ella está entre que involucrada y no en la historia. Es bastante complicado, pero bueno, sí es verdad que tiene una relación importante con ambos, Ryan Reynolds y Blake Lively. Desde hace años, Swift y Lively han sido inseparables. En 2015, su amistad se volvió pública cuando empezaron a compartir momentos juntas en redes sociales, viajando y apoyándose mutuamente en distintos eventos. A lo largo de los años, Blake y Ryan han sido presencias constantes en la órbita de Taylor, incluso al punto de que los hijos de la pareja
fueron mencionados en sus canciones. Hasta ahora, todo parecía una relación de amistad perfecta, pero el escándalo de Ryan con Baldoni ha generado un dilema para Swift. Taylor Swift no es ajena a los conflictos en Hollywood. Si hay algo que la caracteriza es su habilidad para romper lazos con figuras problemáticas y reinventar su círculo social cuando lo considera necesario. Lo vimos con Kanye West, con Scooter Braun, con Katy Perry, aunque más tarde se reconciliaron, y hasta con ex compañeras de su famoso Squad. Ahora que las acusaciones sobre la manipulación y chantaje de Reynolds empiezan a resonar, Taylor se encuentra en una posición difícil. Por un lado, su imagen pública se basa en la autenticidad, la sororidad y la justicia. Apoyar abiertamente a Ryan después de las pruebas que se han filtrado podría ponerla en una posición contradictoria, pero por otro lado está su amistad con Blake Lively, una de sus amigas más cercanas, lo que hace que cortar lazos con Ryan no sea tan simple. Fuentes cercanas aseguran que Swift está analizando cómo manejar la situación, especialmente porque su gira The Eras Tour y su relación con Travis Kelce la han convertido en la persona más mediática del momento. Lo último que necesita es verse envuelta en un escándalo ajeno. En las últimas semanas, algunos fans han notado que Taylor ha dejado de interactuar públicamente con Ryan Reynolds. Antes solía comentarle en redes sociales, repostear contenido o incluso aparecer en sus proyectos de manera sutil, pero ahora ese tipo de interacciones han desaparecido por completo. Además, en la reciente gala de los Grammys, Taylor fue vista hablando y riendo con Justin Baldoni, lo que para muchos se trataría de una señal de que podría estar inclinándose más hacia su lado en esta historia. ¿Es coincidencia o se trata de algo más bien premeditado? Swift es una de las personas más calculadoras en Hollywood cuando se trata de relaciones públicas. Si finalmente decide distanciarse de Ryan, no sería la primera vez que corta lazos con alguien por motivos morales o estratégicos. Y si eso pasa, la caída de Reynolds en la industria podría acelerarse aún más, porque perder el respaldo de la artista más influyente del mundo es un golpe del que no cualquiera se recupera. Si todo esto fueran solo rumores, estaríamos haciendo un videíto donde, bueno, qué sé yo, vos después sacarás tus propias conclusiones, pero hay un detalle clave en toda esta historia. De todo esto que estamos hablando, hay pruebas concretas que respaldan todo. Esto no es una opinión, un dato, una discusión, no. Están las pruebas. Y cuando las pruebas empiezan a apilarse, la narrativa es mucho más difícil de controlar. No importa cuánto poder tengas. Desde mensajes filtrados, documentos legales, hay grabaciones de todo. La data suculenta, como quien dice, en este caso es espectacular, así que vamos a repasar algunos de los datitos más interesantes. Justin Baldoni no se quedó callado y decidió exponer su versión de los hechos de manera directa. Publicó en un sitio web llamado Lawsuit Info una serie de documentos legales y mensajes de texto intercambiados con Ryan Reynolds y Blake Lively. Al principio, las conversaciones entre Baldoni y Reynolds eran cordiales e incluso amigables, con intercambios en los que el actor de Deadpool elogiaba a Baldoni y hablaba de fortalecer su relación. Sin embargo, con el tiempo, los mensajes fueron escalando en tono y tensión, hasta llegar a momentos en los que Reynolds parecía ejercer presión sobre Baldoni, cuestionando su manejo de la producción de It Ends With Us. En uno de los mensajes que se hicieron públicos, le escribió a Baldoni bromeando sobre la posibilidad de adelantar el rodaje para acomodar la agenda de Blake Lively. Me tatuaría la cara de tu productor en el perineo si logra adelantar el rodaje 2 semanas. Aunque el tono parecía humorístico, algunos lo vieron como una muestra del poder que tenía en la producción, con capacidad de negociar tiempos y decisiones clave. En otro intercambio, un productor de Wayfarer Studios reveló que Reynolds hizo comentarios en círculos privados insinuando que Baldoni tenía problemas de conducta, sin aportar pruebas, lo que parece haber sido un intento de desacreditarlo profesionalmente. No está claro hasta qué punto esto afectó a Baldoni, pero el solo hecho de que Reynolds estuviera detrás de estas discusiones fue suficiente para encender las alarmas. Otro punto clave en la evidencia es cómo Ryan usó sus conexiones en Hollywood para intentar influir en la narrativa mediática. Una fuente anónima dentro de WME, una de las agencias de talentos más poderosas de la industria, declaró que se recibieron presiones para limitar las oportunidades laborales de Baldoni. No está claro qué nivel de impacto tuvo esto, pero el simple hecho de que haya habido intentos de mover los hilos en agencias y estudios indica una maniobra de chantaje estructurada.
Además, ciertos medios comenzaron a publicar artículos cuestionando la capacidad de Baldoni como director justo en el momento en que el conflicto con Ryan escaló. Algunos periodistas especulan que esto podría haber sido parte de una campaña de relaciones públicas para manchar su reputación, algo que no sería nuevo en Hollywood. Pero Justin Baldoni no se quedó de brazos cruzados. En una jugada poco común en la industria, su equipo legal filtró partes de la demanda que presentó en contra de Ryan y ciertas agencias involucradas. El documento es explosivo. Detalla cómo Reynolds intentó obstaculizar la producción de It Ends With Us a través de tácticas de presión, incluyendo amenazas indirectas y manipulación en la industria. También menciona las estrategias de difamación que Ryan habría intentado usar contra Baldoni, lo que encaja con los reportes previos de que ciertos rumores negativos fueron esparcidos en círculos de la industria. El hecho de que Baldoni haya llevado esto a lo legal muestra que tiene suficiente evidencia como para defender su caso en un tribunal, lo que no es poca cosa. En Hollywood muchas batallas se pelean tras bambalinas, pero cuando llegan al terreno legal es porque hay mucho más que simples chismes. Con esta cantidad de pruebas saliendo a la luz, el escándalo ya no es algo que Ryan pueda barrer bajo la alfombra. La industria ha tomado nota y ahora la gran pregunta es ¿hasta dónde puede escalar esto? Si el caso sigue avanzando, podríamos estar ante uno de los golpes más duros a la imagen de Ryan Reynolds, lo que afectaría no solo su reputación, sino también su futuro en Hollywood. Y si más pruebas siguen saliendo, su carrera podría enfrentar un punto de no retorno. El Hollywood que nos venden en la alfombra roja no es el mismo que se maneja tras bambalinas. Acá las carreras no dependen solo del talento o del carisma, sino de quién tiene el poder para mover los hilos y a quién le conviene proteger. Ryan Reynolds jugó el juego como un maestro durante años, construyendo una imagen impecable de tipo simpático y accesible. Pero ahora, con pruebas que lo dejan en evidencia y una industria que empieza a mirarlo con otros ojos, su reinado tambalea. La gran pregunta es, ¿llegamos al horrible final de Ryan Reynolds? Porque Blake Lively ya sabemos que está acabada, pero ¿se va a llevar puesto a su marido? ¡Qué triste! Porque me encanta Deadpool. Ojalá que esta sea una pesadilla de la que nos despertemos muy pronto. Déjame tu comentario por ahí, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.